Gabriela Sommerfeld, doña Gabriela Sommerfeld, canciller de la República, que estuvo muy ocupada los días anteriores en la Convención de Viena. Canciller, buenos días, un gusto saludarla y cuéntenos resultados de esta importante participación suya en la ciudad de Viena. Adelante. Otro muy buen día. Para mí es un gusto poder compartir este espacio con toda la audiencia. Bueno, es una convención, una conferencia muy importante. Es de la ONU, que es una agencia de las Naciones Unidas, justamente que se encarga sobre la delincuencia organizada, transnacional y también lo que es tráfico de estupefacientes. El Ecuador por primera vez el año pasado participó a nivel canciller y tuvo su primera mesa de países cooperantes donde se presentó el plan de trabajo en materia de seguridad por parte del Ministerio del Interior, trabajado por el Ministerio del Interior, y se levantó ahí el interés de los países y se levantó también cooperación. Este año lo que nosotros hicimos fueron dos cosas. Primero, una nueva mesa de países cooperantes donde vimos mayor asistencia de los países con los que se ha venido trabajando durante este año, países nuevos como Emiratos Árabes, países que ya habían estado, Japón, Corea, Estados Unidos, Alemania, Francia, la Unión Europea, Canadá, entre otros países que puedo nombrar. Israel estuvo ahí presente también y mostramos lo que se había hecho, pero sobre todo en lo que se encontraba el Ecuador. Luego de 14 meses de estar en territorio, de ver la cruda realidad, no solamente que se conoce que hay crimen armado dentro del país, que está organizado y que responde a intereses de otros grupos a nivel internacional, sino que nuestros jóvenes están siendo captados de forma forzosa. Esto se llevó allá, se presentó las crudas imágenes que nos compartió el Ministerio de Defensa, lo que está sucediendo en el país, la realidad y cómo tenemos que salvar no solamente al país al controlar lo que sucede actualmente, sino cómo se debe salvar o ayudar, apoyar a nuestros jóvenes, que es toda una generación que de forma forzosa está siendo obligada a portar armas, a asesinar y finalmente a morir bajo ellas. Es una situación triste. Esto levantó mucho la atención. Tuvimos varias bilaterales con diferentes países que van a seguir apoyando. Ejemplo, Japón el año pasado nos apoyó directamente, pero esta vez lo va a hacer a través de la ONU con todo el plan que se ha presentado y se ha fortalecido. El plan del año pasado ha sido fortalecido. La segunda actividad muy importante fue el llevar a la Comunidad Andina de Naciones por primera vez a que se presente en este foro. Si bien es un foro muy importante, que están presentes la Unión Europea, que está presente el Mercosur, pues la Comunidad Andina de Naciones nunca se había presentado. Y nosotros sí tenemos un plan de seguridad elaborado, producto del decreto del presidente Noboa en enero del 2024, cuando declara un conflicto armado interno e identifica varios grupos armados. La Comunidad Andina de Naciones, además de respaldar la gestión del presidente Noboa, decide hacer a nivel de los cancilleres y ministros de Interior y Defensa un plan de acción resolutivo vinculante para Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador. Y de esto tenemos 13 mesas de trabajo presididas por diferentes países que hasta el mes de septiembre de la reunión que tuvimos para revisar su avance de implementación, habíamos ya implementado entre 50 y 60% en general. Se presenta la CAN con su plan de acción resolutivo. Hay una reunión donde presentamos a la comunidad internacional. Luego también firmamos como Comunidad Andina de Naciones un memorando para trabajo con la ONU, con la Agencia de Naciones Unidas, y finalmente firmamos también un acuerdo, un memorando de trabajo con la agencia que lleva todo lo que es la energía atómica. Es decir, el Ecuador lideró también todo el trabajo que viene haciendo la Comunidad Andina de Naciones, siempre liderado por el Ecuador cuando se trata de esta materia de seguridad. Y esto sucede desde enero del 2024.
Finalmente, todos los países asisten a la plenaria y hablan sobre la realidad de sus países relacionado a la materia producto de la convocatoria. El Ecuador hizo lo propio. Expusimos ante toda la comunidad internacional la realidad del Ecuador, los avances que hemos tenido en un año. El año pasado solo presentamos qué era lo que sucedía. Este año presentamos que con las acciones que hemos tenido avances muy lejos de tener la paz y seguridad que buscamos para el Ecuador, pero hay avances y eso es algo bueno. No es que hemos empeorado, hemos mejorado, pero muy lejos de tener la paz y seguridad que busca el presidente Noboa y que sigue luchando por ella. Sí, canciller, ¿cómo está? Elsie Ballerino la saluda. Hemos escuchado todas las conversaciones que han tenido, que son importantísimas, pero realmente la ciudadanía, más allá de eso, de ver tal vez de que el gobierno está tratando, quiere verlo, todas estas reuniones, todo lo que se lleva aquí a cabo, el accionar, pero en las calles, o sea, realmente concretar. Es verdad, la mayoría de la población ha visto con buenos ojos esta solicitud de cooperación para la seguridad con otros países, pedirle a otros países que nos ayuden, pero concretamente ya viéndolo aquí en territorio, ¿cómo va a ser esa ayuda, esa cooperación? Es mucha y se tiene que entender así. Ejemplo, y voy a dar varios ejemplos por citar. En agosto se cerró el primer programa para trabajo penitenciario en comunión con la Unión Europea, financiado por Italia. Se cerró con buenos índices de mejoramiento. Nos tenemos que acordar lo que pasaba hace un año en las prisiones y se redujo significativamente las muertes violentas dentro de las prisiones. Fue tan exitoso el programa que decidieron volver a renovarlo, financiado por Italia, y es uno de los programas que estamos llevando a través de la cooperación internacional. Con los Países Bajos estamos trabajando en lo que es los puertos. Con Japón ahora vamos a recibir una donación de patrulleros. Con Israel también estamos haciendo programas para poder compartir lo que es inteligencia. Con la Unión Europea hemos ya firmado el memorando para tener el centro de fusión, que es un centro de información de varios países, justamente para alertar y prevenir las acciones de este tema. Con Estados Unidos nos han ratificado, como ustedes saben, todos los programas quedaron en stand-by a nivel global, los programas que están financiados por Estados Unidos. Ahora en Viena tuvimos una reunión bilateral y nos han dado la buena noticia de que los 3 programas de seguridad se mantienen y siguen su curso. También se habló de los otros programas que son prioritarios para el Ecuador y vamos a seguir adelante. Pero esa buena noticia la recibimos en la reunión bilateral que mantuvimos en Viena. Con los países cooperantes, lo que se levantan son recursos para financiar lo que es capacitaciones, apoyo conjunto en algunas acciones, pero por ejemplo, esta vez Italia ya nos anunció que va a venir también cooperación en lo que es equipamiento. Corea nos ha donado varias unidades para la Armada y tenemos, creo que ya van 3 unidades que nos están entregando corbetas para la Armada. Es decir, la cooperación internacional viene a través de equipamiento, viene a través de capacitaciones, de trabajos conjuntos, y eso es lo que se ha venido haciendo. Muchos países ya están pasando solamente de lo que es cooperar con capacitaciones, habilidades, destrezas o personal técnico acá, a pasar a equipamiento. Otros países, y de estos varios, han fortalecido sus misiones diplomáticas con personal técnico acá para que vengan a apoyar en la realidad que este rato está viviendo el Ecuador. Entonces, si decimos, queremos ver en las calles, está en las calles, está en el día a día, trabajamos en conjunto, porque no nos olvidemos que la lucha que damos a los grupos de delincuencia organizada en el Ecuador o delincuencia armada en el Ecuador responden a intereses internacionales, y lo que está sucediendo en el Ecuador impacta a nivel internacional en Norteamérica y en Europa. Por eso es el interés de trabajar en conjunto. Lo que sucede aquí impacta afuera, no solamente acá.
Ahí es cuando viene el tema de corresponsabilidad. El interés de la cooperación internacional obviamente es apoyar al Ecuador, pero porque hay un beneficio mutuo, no solamente para el Ecuador. Canciller, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. Entiendo que usted también aprovechó para reunirse con su homóloga colombiana, Laura Saravia, ¿no? Escuché hoy al embajador de Italia diciendo que se estima que el 70% de la cocaína que digamos que se exporta a nivel mundial sale del Ecuador y que gran porcentaje de esa cocaína es producida en Colombia, ¿no? Entonces parecería ser un tema especialmente importante. Si nos puede contar un poco de esta reunión y a qué conclusiones llegó. Lo que dice el embajador de Italia es la realidad, y esto es producto de tener fronteras muy extensas y porosas, poco control. Lo que vive el día de hoy el Ecuador es porque no hubo control en el pasado y durante muchos años se sembró eso en el país. El presidente Noboa decidió levantar la alfombra y empezar a barrer lo que no suma al Ecuador, y lo que no suma es lo que no ayuda a los ciudadanos a crecer. Estamos junto con Italia y muchos otros países en esta lucha, como usted bien lo acaba de mencionar, porque, como acabo de decir, lo que sucede acá impacta allá. Las estadísticas, según nos comentaba el embajador, dicen que el 100% de la cocaína que ingresa a Italia viene del Ecuador, cuando nosotros no producimos. Por eso la comunidad internacional agradece la presencia del Ecuador, agradece que compartamos la información y que extendamos las manos para cooperar y fortalecer capacidades. No porque no seamos capaces, es para fortalecer capacidades y hacer operaciones conjuntas. La reunión con la canciller fue buena, fue buena. Se habló y hubo una petición de que sería importante que se abra UNASUR, y que esto ya lo había expresado el presidente Petro formalmente en alguna rueda de prensa. Yo le mencioné que el Ecuador ya no era y ya no participaba de UNASUR, ya no era miembro de UNASUR, que había renunciado hace algunos años, pero adicionalmente que la infraestructura, que tenía un gran costo de mantenimiento anualmente, casi de 400,000 para el Estado ecuatoriano, el presidente Noboa había decidido entregarlo para carreras técnicas de la gente que vive en el norte de Quito, que son cientos de miles y que pueden ya prepararse en el edificio donde funcionaba la UNASUR. Esto fue un proceso largo, legítimo, legalmente se desarrolla dentro del marco legal que corresponde, y actualmente se utiliza esa infraestructura para nuestros chicos, para nuestros jóvenes. Necesitamos mayor cantidad de plazas de educación, y eso es lo que se hizo hace algunos meses y sigue implementándose. Además de ese tema, hablamos de la importancia de la presencia de la Comunidad Andina de Naciones, hablamos de la reunión de los gabinetes de ambos países que se tiene que desarrollar, y hemos quedado que ese gabinete tiene que darse después de la segunda vuelta. Se acordó también eso y otros temas que son de interés. La repatriación de las personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana también fue una de las razones de la reunión, y quedamos en fortalecer para que sea mucho más eficiente, porque hasta el día de hoy hemos trasladado, sí, apenas 30 personas, y necesitamos trasladar 1,500, y necesitamos la apertura mayor de Colombia. Están muy abiertos, y de ellos mismos vino que hay que acelerar las gestiones y empezar a trasladar con mayor frecuencia a las personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana. Canciller, hay un tema que cada vez que pasa un canciller por los micrófonos de Radio Centro tenemos que preguntar, justamente relacionado con Europa, y aprovechando su visita en Viena, no sé si se trató este tema, seguramente no estuvo en la agenda, pero nunca está de más preguntar cómo va el famoso tema de la visa Schengen, de la extensión de la visa Schengen para los ecuatorianos, trámite que comenzó ya hace algunos años, que lo comenzó el presidente Lenín Moreno, que lo trató de intensificar el presidente Guillermo Lasso, que sigue en la agenda y se sigue tratando por parte del presidente Noboa. Y la gente está en la expectativa, estuvimos muy cerca de que quedemos exentos de eso, pero se nos involucró en un tema con Qatar y con un par de países más, y eso hizo de que se eche para atrás todo lo avanzado.
No sé si se ha reanudado eso, si eso nuevamente ha vuelto a avanzar y si estamos cerca o no tan cerca del tema. Sería importante en la voz oficial de la canciller conocerlo. Sí, primero recordemos por qué el Ecuador no tiene esta exención de visado para los ecuatorianos, y es porque el Ecuador no quiso ser parte de ese apoyo, ese privilegio que le entregaban a los ciudadanos ecuatorianos años atrás. No quisimos ser parte de la negociación de ese acuerdo de comercio, donde también se incluyó este tema, y quedamos aislados. Y después nos tocó a nosotros mismos ir tras un acuerdo de comercio, pero ya no hubo ese privilegio para el Ecuador de la extensión del visado Schengen para los ciudadanos ecuatorianos. De lo que hemos hablado, y siempre hablamos con las autoridades europeas, con los embajadores que están presentes en el Ecuador de la Unión Europea, que hay dos temas que detienen que el Ecuador pueda acceder a este privilegio. El primero es que la tasa de rechazo de las solicitudes de visado es alta, todavía está alrededor del 20%. Y esto se da básicamente porque los ecuatorianos contratan tramitadores para que les hagan los papeles para obtener la visa Schengen, y estos tramitadores, con falta de ética, que también son delincuentes, lo que hacen es falsificar la información y repiten en una aplicación a otra aplicación a otra aplicación. Entonces ahí es cuando salen los rechazos, porque se ve que es información falsa. Eso principalmente. Para esto nos han informado que lo que se está haciendo es trabajar sobre una plataforma para que el visado sea en línea y que ya no se tenga este problema de tener los tramitadores de por medio. Por otro lado, siempre se dijo que se necesita que haya una ventana de oportunidad. Esta ventana de oportunidad parecía que se abría justamente cuando el presidente Noboa asumía la presidencia. Lamentablemente nos ponen con otros países a quienes tienen que rechazar, y el Ecuador entra en ese grupo y sale rechazada también la obtención de este privilegio de exención de visados Schengen para los ecuatorianos. No está descartado. Está en la agenda tanto de Europa como de Ecuador. Se espera una ventana de oportunidad. ¿Y qué es la ventana de oportunidad? Que la contraparte vea que es favorable para sus intereses el entregar este privilegio. Y para el Ecuador, obviamente, es favorable porque es un beneficio para sus ciudadanos. Entonces, para nosotros es de alto interés también. Se sigue trabajando en ello. Materia de agenda, los ecuatorianos tienen que estar tranquilos que es materia de agenda de todas las reuniones, y tenemos que ser pacientes para encontrar esa ventana de oportunidad que necesitamos. Muchas gracias, canciller, y gracias especialmente por la última respuesta y por habernos recordado el origen del final de cuentas, por qué no se pudo facilitar en su momento la recuperación del ingreso sin necesidad de visa a Europa. Desgraciadamente, esas posiciones que están enraizadas en esos criterios, en esas ideas atrasapueblos, son las que nos han generado tanto perjuicio, que todo lo que es empresa privada, todo lo que es acuerdo de libre comercio y convenios internacionales con países europeos o con Estados Unidos, siempre había que ponerles reparos o siempre había que criticarlos. Mucha gente, desgraciadamente, confunde la posibilidad de viajar con el nivel socioeconómico de la persona. O sea, resulta que piensan que a Europa solamente van los pelucones, para usar un término que se puso alguna vez de moda, o la persona que tiene buenas posibilidades económicas. No, a Europa también, hoy en día, son invitados muchos ecuatorianos por parte de sus familias que fueron justamente como migrantes, que tienen su trabajo, no son gerentes de grandes empresas en Europa, pues son personas que trabajan en Europa, que tienen la posibilidad de invitar a su padre, a su madre, a su hermano, algún familiar cercano, y que tienen todas estas trabas y todos estos problemas. O sea, no es que solamente, más bien los que tienen potencial económico no tienen problemas para sacar visas. Los que tienen problemas para sacar visas son las personas que con esfuerzo intentan viajar, pero que en cambio tienen este tipo de inconvenientes. Muchas gracias, señora canciller, por todas sus